Shannon Sanderson ganó $5.000 en la mesa de blackjack y después abandonó el casino. 3 horas después, la secuestraron. Una sola fibra y un pequeño trozo de celofán eran las únicas pistas de su desaparición. Tunica, Mississippi, es el tercer centro más importante de juego de los Estados Unidos. A Shannon Sanderson y a su segundo marido, Robert, les encantaba ir allí. El 19 de abril de 1996, Robert y Shannon decidieron ir a Tunica a jugar para celebrar el 58 cumpleaños de Robert. Pero en el último momento, Robert cambió de planes. Le dijo que venían a visitarle las hijas de su anterior matrimonio para traerle un pastel de cumpleaños y que deseaba pasar un rato con ellas, y le propuso aplazar su viaje a Tunica, Mississippi. La pareja tuvo una discusión, pero Robert decidió quedarse en casa. Shannon llevó a sus hijos de su anterior matrimonio a casa de la canguro y se fue al casino sin su marido. Y jugó toda la noche al blackjack. Al final de la velada, había ganado $5.000. Cobró los $5.000 en metálico. El cajero intentó que aceptara un cheque, pero ella no quiso. Shannon salió del casino sobre las 3 de la madrugada y se dirigió a la casa de su canguro para recoger a sus 3 hijos. Al llegar, la asaltaron. La canguro escuchó el ruido. Vieron un hombre con una gorra de béisbol de color rojo que la obligaba a subir a un Chevrolet Beretta de color marrón. El coche arrancó antes de que nadie pudiera intervenir. Encontraron una uña postiza que cayó durante el forcejeo y un botón del vestido que Shannon llevaba. Y por supuesto guardaron aquellas pruebas. Uno de los vecinos consiguió identificar al asaltante. El vecino nos dijo que el marido de Shannon conducía el coche. Cuando al cabo de unas horas la policía interrogó a Robert, el marido de Shannon, negó su participación en el asalto. Dijo que sus hijas habían acudido a su casa para celebrar una pequeña fiesta de cumpleaños. Tras su partida se fue a la cama y estuvo solo toda la noche. Puesto que nadie podía corroborar su coartada, la policía pidió a Robert que se sometiera a una prueba con el polígrafo. Su abogado no quería que realizara la prueba del polígrafo. No quería que hiciera una declaración aparte de lo que había dicho a los policías sobre un informe que decía que habían acudido a la escena del crimen la noche del secuestro. Eso nos alertó y no pudimos eliminarle como sospechoso. El examen de la vida de la pareja reveló que tenían bastantes problemas conyugales. Para ambos era su segundo matrimonio y tenían una diferencia de edad de 33 años. Algunos miembros de su familia nos informaron de que en su matrimonio había más problemas de lo normal, que la discusión que mantuvieron durante el cumpleaños de Robert no era un incidente aislado, sino que discutían muy a menudo. Si Robert Sanderson sabía algo sobre la desaparición de su esposa, no parecía dispuesto a hablar, y la policía no tenía idea de su paradero. Había diversos testigos del secuestro de madrugada de Shannon Sanderson. Uno de ellos afirmaba que el secuestrador se parecía al marido de Shannon, Robert. Una testigo vio un Beretta castaño e identificó al individuo como Robert Sanderson. Era la prueba más importante que teníamos en aquel momento. Robert negó cualquier implicación en el caso y dijo que no tenía ningún Beretta de color marrón. Pero Robert era una de las pocas personas que sabía dónde estaría Shannon aquella noche. También era una persona que había ganado mucho dinero con empresas de seguridad y conocía cosas que la gente de la calle, los ciudadanos corrientes, no suelen saber. Además de los rumores sobre sus problemas matrimoniales, los investigadores también descubrieron un posible motivo económico. Habían firmado un acuerdo prenupcial. Lo firmaron después de su boda y creo que lo que decía era que Robert tenía que darle un piso y pagarle $10.000 en caso de divorcio o si sucedía algo en su matrimonio. Robert y Shannon firmaron el acuerdo solo 15 días antes de su desaparición.
Se trataba de un factor digno de consideración y no un dato que aparece en el radar cada vez que el Departamento de Policía de Memphis investiga un asesinato o un secuestro. Era algo inusual. Pasaron las semanas sin noticia alguna de Shannon o de su secuestrador. Su familia y amigos distribuyeron carteles por toda la ciudad solicitando datos sobre su desaparición. Y la policía pidió a la ciudadanía que llamara si tenía alguna información sobre el caso. La policía también interrogó al exmarido de Shannon, Michael. Llevaban solo 1 año y medio divorciados. No tenía ni idea de lo que había podido suceder. Uno de los policías me dijo que era un sospechoso y me interrogaron una semana justo aquí, en el centro de Memphis. Michael dijo que tenía una coartada, que la noche del secuestro estaba trabajando en una empresa química y la policía confirmó su versión. Los investigadores también descubrieron que había otro hombre en la vida de Shannon. Brett Mascam, que había salido con Shannon una breve temporada entre su divorcio y su siguiente matrimonio con Robert. Al parecer, Mascam se enfadó mucho cuando Shannon le dejó. Tenía problemas con Shannon Sanderson. La llamaba y la acosaba. Y también la seguía con su coche. Hubo un incidente en el que bloqueó el coche de Shannon y la asustó. Shannon le puso una querella criminal y consiguió una orden de alejamiento. Como todos los demás sospechosos del caso, Mascam negó cualquier participación en la desaparición de Shannon. La coartada de su exnovio era su madre. Declaró que estaba en su casa aún despierto y su madre lo confirmó y todo resultaba muy creíble. Esperando encontrar una pista, la policía decidió rastrear los movimientos de Shannon la noche de su secuestro, empezando por el casino Sam's Town en Tunica, Mississippi. Y una vez más, Robert Sanderson se convirtió en el objetivo de la investigación. Un ejecutivo del casino estaba seguro de haberlos visto juntos aquella noche. Recordaba que Shannon y Robert Sanderson discutieron. E incluso añadió que recordaba que Shannon Sanderson se escondió en un rincón del casino, indicando que tenía miedo de Robert Sanderson. El ejecutivo del casino también afirmó que Robert Sanderson le pidió que le ayudara a montar su coartada. Recordaba que Robert Sanderson llegó al casino después del secuestro de Shannon Sanderson y habló con el señor Birchfield y le dijo: «Usted sabe que yo no estuve aquí esa noche». Un mes después de la desaparición de Shannon, un hombre halló un cadáver en una granja abandonada a unos 60 kilómetros. Las fichas dentales confirmaron que se trataba del cuerpo de Shannon Sanderson. Dispararon a Shannon detrás de la oreja. Un solo disparo que lógicamente la mató. Antes la habían golpeado muchas veces en la cara. Tenía la mandíbula rota y creo que tenía un diente flojo y otro roto. Los $5.000 de Shannon habían desaparecido y también sus joyas, lo cual llevó a algunos a sospechar que el motivo de su asesinato fue el robo. Shannon Sanderson, de 25 años, fue hallada muerta, asesinada, en una granja abandonada a 60 kilómetros de su casa. Shannon dejó 3 niños pequeños de su primer matrimonio. En aquella época, solo tenían 3, 5 y 7 años de edad. Les digo que era una buena persona. Era una madre muy cariñosa. Se preocupaba mucho, mucho por ellos, y hasta el día de hoy aún se ocupa de ellos, y los cuidará el resto de sus vidas. El principal sospechoso del asesinato era su segundo marido, Robert, que no podía presentar una coartada sólida para la noche de su asesinato. Un empleado del casino recordó haber visto a Robert en el casino con Shannon aquella noche. Un examen de las cámaras de seguridad del casino reveló que Shannon Sanderson estuvo allí, pero no había rastro de su marido Robert. Pudimos determinar que aquella noche no hubo ninguna discusión entre ellos y que Robert no estuvo en el casino Sam's Town porque pudimos ver las cintas. Comprobamos los movimientos de Shannon y cuando salió nadie estaba con ella y por supuesto Robert no estaba en el casino. La investigación sobre el asesinato de Shannon llevaba semanas sin avanzar. Durante este tiempo, la policía recibió numerosas llamadas sobre el caso.
Una de ellas era de una mujer llamada Sharon Powers. Llamó al departamento de policía de Memphis para decir que su marido, Gerald Lee Powers, se encontraba en el casino Sam's Town la noche que desapareció Shannon. Este conducía un Beretta castaño y llevaba puesta una gorra de béisbol roja. Eso es lo que dijo a la policía. El examen de su ficha policial reveló que Gerald Powers, de 41 años, era un trabajador de la construcción en paro con antecedentes penales. Gerald Lee Powers tenía una horrible historia criminal por aterrorizar a mujeres. En una ocasión se introdujo en el coche de una mujer que no conocía y la amenazó con un cuchillo para retenerla. Pero milagrosamente la mujer consiguió escapar con el coche. En otra ocasión entró en la casa de otra mujer, la golpeó con una cacerola y le robó dinero y joyas. Powers pasó 7 años en la cárcel por este último asalto. Y la policía no pudo interrogarle sobre el asesinato de Shannon porque había desaparecido. Pero finalmente, la policía le atrapó un mes después en la frontera con México, cuando intentaba volver a entrar en los Estados Unidos. Le obligaron a bajar del coche. Powers salió empuñando un cuchillo. Cuando el agente de frontera sacó su arma, Powers vio que no podía enfrentarse a una pistola con un cuchillo y decidió rendirse. Powers conducía un Beretta rojo, el mismo tipo de coche que los testigos habían visto cuando el secuestro de Shannon. Pero Powers afirmó que tenía una coartada para la noche del asesinato de Shannon. Aún no estábamos seguros que tuviera relación con el caso. Dijo a los agentes que había ido a visitar a un amigo enfermo. Este amigo, que vivía en Clarksdale, a unos 70 kilómetros del casino, confirmó su coartada. Pero en el portaequipajes del coche de Powers, los investigadores encontraron unos fragmentos de uñas postizas de color rosa, muy parecidas a la uña hallada en la escena del crimen. Por lo tanto, los investigadores decidieron dar un paso poco corriente: exhumar el cadáver de Shannon. Teníamos que asegurarnos de que las uñas que habíamos encontrado eran suyas. Y como sospechaban, Shannon tenía uñas postizas pegadas a sus auténticas uñas. Las enviaron al laboratorio forense para proceder a una comparación. Nos mandaron una serie de uñas artificiales, una del lugar del secuestro, una procedente de la autopsia de la víctima y otra del portaequipajes del vehículo del sospechoso. Al examinarla al microscopio, la uña hallada en el lugar del secuestro encajó con las uñas postizas del cadáver de Shannon. Por desgracia, la uña que se encontró en el portaequipajes del coche de Gerald Powers tenía una forma diferente y estaba pintada con un color distinto al de las uñas de Shannon Sanderson. La uña del coche del sospechoso era diferente, era distinta de las uñas relacionadas con la víctima. Al ver que las uñas no correspondían, nos quedamos muy sorprendidos. Todo el mundo estaba convencido de que serían iguales, de que encajarían perfectamente, pero no fue así. Para averiguar si Gerald Powers estuvo en el casino Sam's Town la noche del secuestro de Shannon Sanderson, los investigadores pidieron permiso a la dirección del casino para volver a examinar sus cintas de seguridad. Tuvimos suerte porque las cámaras que buscábamos normalmente enfocan las mesas de juego, pero las cambiamos de posición por un motivo que resultó favorable. Algunas de esas mesas, a primera hora de la mañana, se utilizaron para el conteo, es decir, para reunir el dinero de las mesas de juego, y al acabar volvimos a enfocarlas normalmente, pero una de ellas se quedó en la posición anterior. Esa cámara captó una imagen parcial de un hombre con unas zapatillas blancas que se encontraba en un balcón que miraba a la mesa de blackjack, donde Shannon Sanderson estaba jugando. El hombre bajó por la escalera mecánica y pasó junto a la mesa de blackjack de Shannon. Después, en la ventanilla del cajero, Shannon recogió sus $5,000. Después, un guarda de seguridad del casino la acompañó hasta el aparcamiento. 30 segundos después, el hombre salió por la puerta y siguió a Shannon. La mayoría de vídeos eran en blanco y negro, pero pasó por debajo de una cámara de seguridad en color. La gorra de béisbol que llevaba el hombre era roja y se parecía mucho a Gerald Powers. Me excité mucho. Nos había dado mucho trabajo encontrar a aquel individuo. Habíamos pasado cientos y cientos de horas visionando cintas. Fue una labor muy aburrida.
Y cuando por fin dimos con nuestro hombre, fue un momento de celebración. Pero la fiscalía necesitaba más pruebas contra Powers antes de llevarle ante los tribunales para intentar conseguir una condena, y no las tenían. Pero después, por un sorprendente giro de la situación, Sharon, la esposa de Gerald Powers, condujo a la policía hasta las joyas robadas a Shannon Sanderson. Sharon afirmó que su marido Gerald le había contado dónde las había escondido. Dijo a la policía que había escondido las joyas detrás del salón, en un sofá viejo y abandonado, y que le había dicho que si las necesitaba por algún motivo, allí estaban. Como había dicho Sharon, las joyas estaban allí, envueltas en papel de aluminio y en una película de plástico rosa. En la casa de Powers, los investigadores hallaron un rollo de película de plástico rosa del mismo tipo que se había usado para envolver las joyas de Shannon. En el laboratorio forense, los científicos cortaron finas tiras de ambas muestras y las sometieron a un proceso conocido como espectroscopia infrarroja transformada de Fourier. Consiste en proyectar luz infrarroja sobre cada muestra y el grado de absorción se registra en un gráfico. Ambas muestras tenían la misma composición y el color del celofán parecía el mismo. Pero el ojo humano solo puede diferenciar 110 colores diferentes. Pero un microespectrofotómetro detecta miles de colores, y esta prueba fue definitiva. Llegué a la conclusión de que la película plástica que se usó para envolver las joyas de Shannon provenía con toda seguridad del rollo encontrado en la residencia del sospechoso. Estábamos encantados. Para nosotros era una prueba definitiva y sabíamos que también lo sería para el jurado. Después, los investigadores examinaron a fondo el coche de Powers. Como no tenemos el equipo que tienen los del CSI, los aspiradores y todo eso, compramos un cepillo para el polvo y lo pasamos por todo el coche. Sobre el cepillo destacaba una fibra de lana negra. Advertí que el tinte estaba irregularmente distribuido en la fibra de lana y el interior de la fibra misma tenía un color ocre. Así que la distribución del tinte en la fibra de lana era muy singular. Se compararon las fibras de la falda de lana que Shannon llevaba puesta cuando la asesinaron con la fibra negra del coche de Powers. Al examinarlas al microscopio, las fibras tenían la misma distribución irregular del tinte. Con un microespectrofotómetro, los científicos no hallaron diferencias entre las dos fibras. La fibra de lana del coche de Powers provenía de la falda de Shannon. Es muy emocionante. Es la razón por que muchos de nosotros estamos en el FBI. Queremos descubrir la verdad. Y en estos casos de crímenes violentos no hay testigos. Por ello necesitamos pruebas para demostrar que el asesino y la víctima entraron en contacto. Y cuando hallamos la verdad de los hechos y la presentamos, tenemos la satisfacción de creer que se hace justicia. La fiscalía sabía que Gerald Powers observó a Shannon Sanderson mientras jugaba al blackjack y que la siguió hasta la ventanilla de la caja, donde cambió sus fichas por $5.000 en metálico. La fiscalía suponía que Powers siguió a Shannon unos 45 minutos hasta llegar a la casa de la canguro a recoger a sus hijos. Cuando bajó del coche, Powers la golpeó hasta dejarla inconsciente y después la metió en su coche. Nadie sabía dónde fue. Pero en un momento dado, mató a Shannon con una pistola del calibre 25. Le robó las ganancias del casino y sus joyas. Y después dejó su cuerpo en una granja abandonada. En aquel momento, Powers sabía que no podía dejar a Shannon con vida, porque en anteriores asaltos en los que había intentado secuestrar mujeres, éstas habían sobrevivido para identificarle. En diciembre de 1998,
Gerald Powers fue hallado culpable del asesinato de Shannon Sanderson y le condenaron a muerte. En este caso, las pruebas forenses eran abrumadoras y muy convincentes. Un miembro del jurado, después del juicio, nos dijo que la ola de pruebas que habíamos montado desde el primer testigo hasta el último les convenció totalmente. No les dejamos otra elección que hallar a Gerald Lee Powers culpable de asesinato. La fibra de la falda la situó en el coche de Powers. Fue la guinda del pastel. Sin esa fibra, habría resultado difícil convencer a 12 personas que había cometido aquel asesinato.